Fíjense en su vestido barato de tienda. La voz de mi hermano no era un susurro, era una transmisión diseñada para transmitirse por el piso pulido del salón de baile del regimiento en Fort Belvoir. El mayor Mark Vance, hijo de mi padre, tenía una proyección perfecta, siempre la tenía. Su risa siguió, una explosión aguda y desagradable que atravesó el murmullo cortés de la recepción. Era un sonido familiar. Había sido víctima de esa risa toda mi vida. Generalmente a la sombra de nuestro padre, el sargento mayor de comando Frank Vance, las cabezas se volvían, un mar de uniformes militares, una marea de tela azul oscuro y medallas relucientes se dirigían hacia nosotros. Vi las expresiones, compasión en las esposas, un destello de diversión en algunos oficiales subalternos que solo veían a un mayor burlándose de su hermana. Mi propio reflejo en una ventana cercana mostraba a una mujer con un sencillo vestido azul oscuro, una isla solitaria de civil en un vasto océano militar. No me moví, mantuve la mirada fija en el hielo que se derretía en mi vaso, observando una solitaria gota de condensación que trazaba un lento camino por el costado. Por un instante, el mundo entero se redujo a esa gota de agua. Si me concentraba lo suficiente, quizá el calor que me subía a las mejillas se calmaría. Quizá el repentino y sofocante peso de 100 pares de ojos se disiparía. Se suponía que esta sería la noche de mi padre. 28 años de servicio culminando en esta gran despedida. La sala era un testimonio de su carrera, llena de soldados que había liderado, oficiales que lo respetaban y toda una vida de protocolo. Y ahí estaba su hijo, burlándose de su hija, dominando la corte. Mark esbozaba esa sonrisa carismática y natural que usaba para cautivar a sus superiores y desarmar a sus rivales. Era más alto que yo, más corpulento, disfrutando de la atención que había generado. Para él, este era solo un martes más, otro recordatorio casual de mi lugar en la rígida formación de la familia. La fracasada, la forastera, la chica que nunca encajó del todo en su mundo de botas lustradas y rígida seguridad. Entonces, una presencia a mi lado. El mayor Davis, mi ayudante, no se inmutó, permanecía en perfecta posición de descanso, su mirada fija al frente, su postura, una quietud profesional y estudiada. Mientras mi mundo se tambaleaba, el suyo estaba en orden, era un amortiguador entre el caos de mi familia y mi realidad. Se inclinó hacia mí, con movimientos precisos y precisos, el aroma a tela almidonada y a un discreto profesionalismo. Su voz era baja, una frecuencia controlada, solo para mí, que se oía a través de la risa desvanecida de mi hermano. No era enfado, no era compasión, era la simple constatación de un hecho, un informe táctico desde el campo. Señora, murmuró, su aliento apenas removía el aire. Sus estrellas son visibles. Las palabras impactaron, y tras ellas se hizo un nuevo silencio. No era la quietud de una sala que escucha respetuosamente un discurso, era el repentino vacío absoluto de un cambio de presión, el que se siente justo antes de que azote una tormenta. La compasión en los rostros de la gente se transformó en confusión, la diversión se congeló, el pasillo quedó en un silencio sepulcral. Finalmente, levanté la vista del vaso y miré a mi hermano. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una incertidumbre flácida, con la mandíbula apretada y crispada. Por primera vez me miraba a mí, pero ya no veía a su hermana. Veía un problema que no podía comprender. Sus ojos iban de mi rostro a la sencilla tela de mi vestido, como si buscara la respuesta. Pero la respuesta no estaba en el vestido. Nunca se trató del vestido. Ese silencio en el salón de baile tenía una historia. Nació hace 22 años en una casa pequeña con olor a serrín de pino y pulimento de latón, a solo unos kilómetros de la entrada principal de Fort Hood. En nuestra sala había una foto familiar en la pared. Mi padre, en su clase, uniformado, estaba de pie al frente y en el centro. A su lado, mi hermano Mark, de 16 años y ágil como una bayoneta con su uniforme de cadete del YOTC. Y yo, a un lado, con una sonrisa incómoda, apenas salía mi hombro en la foto. La chica en el encuadre, casi fuera de él. La casa era un santuario para ellos. La repisa de la chimenea estaba repleta de los trofeos de puntería de Mark y las placas de mi padre al suboficial del año. Mis propios premios académicos, medallas de debates estatales y cintas de la Feria de Ciencias estaban relegados a una estantería barata en el pasillo por el que solo se pasaba de camino al baño. Acumulaban polvo. En nuestra familia existía una jerarquía tácita. Mi padre era la compañía, Mark era su aparente.
Yo era personal de apoyo necesario para las tareas domésticas, pero nunca formaba parte de la misión principal. Mi boleta de calificaciones, con una calificación de sobresaliente, podía pasarse una semana en la encimera de la cocina, enterrada bajo el correo sin un solo comentario. El ascenso de Mark a capitán de cadetes se saldó con una cena de bistec. El detonador era un sobre grueso con el sello de la universidad, una carta de admisión a una universidad de primer nivel a 800 metros de distancia. Se la llevé a mi padre mientras lustraba sus botas. El ritmo del roce contra el cuero, tan firme como un latido. Miró la carta con expresión indescifrable. Dejó la bota en el suelo. ¿Para qué necesita una chica un título tan sofisticado? Su voz no era cruel, era peor, era práctica, el mismo tono que usaba para hablar de requisiciones de suministros. Tu hermano va a West Point, quédate cerca de casa, encuentra un buen oficial de la caballería de una piedra y asentarte, ese es el mejor camino. No estaba dando consejos, estaba dando una orden de campo para el resto de mi vida. Encontrar un oficial, establecerme, apoyar la misión, su misión. Mi futuro era solo un problema logístico que él ya había resuelto. No discutí. Me quedé allí, sintiendo la carta delgada e inútil en mi mano. En ese momento lo comprendí. No podía verme. Vio un espacio con forma de hija que necesitaba ser llenado de una manera que tuviera sentido para él. Yo era una pieza de rompecabezas, y él intentaba meterme en el lugar equivocado. Así que salí, no di un portazo, cerré la puerta suavemente tras de mí. El clic del pestillo fue más definitivo que cualquier grito. El calor texano era un peso físico, pero seguí caminando hasta que los jardines bien cuidados de las viviendas de la base dieron paso a los centros comerciales de Kent. Y entonces lo vi, un cartel de reclutamiento en una ventana. Un soldado del ejército, con la cara pintada, mirando fijamente con una expresión de intensa concentración. Durante años había resentido ese uniforme y todo lo que representaba en mi casa, pero al mirarlo vi algo diferente. No vi a un soldado, vi una ruta de escape, un lugar donde el nombre Vance no importaba, un lugar donde te desintegraban por completo y luego te reconstruían basándote en lo que podías hacer, no en quién era tu padre. Todos empezaban desde cero. El puesto de reclutamiento era frío, estéril y, afortunadamente, silencioso. El sargento detrás del mostrador no preguntó quién era mi padre, simplemente me pasó un cuadernillo del examen ASVAB. El papel era liso e impersonal. Tomé el lápiz. Mi mano estaba perfectamente firme. No me unía al ejército de mi padre, me alistaba en el mío, y elegiría un camino muy diferente al suyo, un mundo de susurros y secretos en el que jamás podrían encontrarme. Estaba saliendo del marco para siempre. El ejército de mi padre era un mundo de gritos. Las órdenes ladraban a través de los campos polvorientos, los suboficiales corrigiendo a los soldados en formación, el rugido del fuego real. Elegí un camino diferente. Fui a Fort Bucca, Arizona, donde el lenguaje de la guerra se hablaba en susurros. En el desierto aprendí a escuchar, no voces, sino el zumbido de los datos, los patrones en el caos, las tenues firmas electrónicas que eran los fantasmas de nuestros enemigos. Cambié un rifle por un teclado y descubrí que disparaba mucho mejor. Después fui a la escuela de aspirantes a oficiales. Mi padre y Mark asistieron a mi graduación. Sus felicitaciones eran tan frágiles y quebradizas como papel viejo. Vieron la barra de oro en mi hombro, pero no entendían para qué servía. Mi primer destino fue como subteniente en Fort Benning, asignado al elemento de apoyo de inteligencia del 75 Regimiento de Rangers. Era el corazón del mundo de mi padre, y yo era un ser extraterrestre. No llevaba placa de Ranger, usaba auriculares en una habitación sin ventanas. Mi campo de batalla era un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. Siempre hacía frío, siempre estaba oscuro, iluminado solo por el brillo de una docena de monitores. Mi sargento de pelotón, el sargento mayor Cole, llevaba más tiempo en el ejército que yo en la tierra. Él vio a través de mi nuevo rango al chico asustado que había debajo, pero también vio al analista. Mi compañero, un capitán de infantería implacable con una insignia de Ranger y un título de la Ivy League, vio a un oficial de apoyo, algo que debía verificarse durante la planificación de la misión. La misión era una incursión de acción directa contra un objetivo de alto valor. La sesión informativa se llevó a cabo en una sala estrecha y tensa. El aire estaba cargado de olor a equipo y nerviosismo.
El capitán movió el puntero sobre un mapa satelital, delineando raíces, puntos de ruptura y campos de fuego. Su mundo era concreto, tangible. Entonces me tocó a mí. Mi mundo era el espectro electromagnético. Hablé sobre patrones de señales, frecuencias cifradas y la arquitectura de las comunicaciones enemigas. Los operadores en la sala escuchaban, pero tenían la mirada perdida. Esta no era su lucha. Y entonces les mostré algo que no figuraba en el informe oficial, una débil señal anómala. Los sistemas automatizados la habían identificado como ruido atmosférico, un fantasma en la máquina. Pero yo había pasado las últimas 48 horas observándola. No era ruido, era un susurro en un huracán. Es un patrón, dije, mi propia voz sonando demasiado fuerte en la silenciosa habitación, demasiado estructurada. Creo que hay un puesto de mando secundario aquí en este edificio exterior. Una posición de repliegue. El capitán frunció el ceño. Según información de inteligencia, el elemento de mando está en la estructura principal. Su propio informe indica que lo que ve es ruido. Teniente. Señor, el sistema dice que es ruido. Le aseguro que es un lenguaje. Las palabras flotaban en el aire. Podía sentir el escepticismo en cada rincón de la sala. Era un teniente novato discutiendo con la inteligencia oficial. El sargento mayor Cole se aclaró la garganta. La LTS tiene el mejor oído del batallón. Señor, si dice que oye algo, probablemente deberíamos escucharla. El capitán me sostuvo la mirada un buen rato y luego miró a Cole. Lo odiaba, pero confiaba en su suboficial. Bien, suspiró. Enviaremos un equipo a ese edificio. Pero si es un pozo seco, Vance, no hizo falta que terminara. Pasé las siguientes 4 horas en el esquife observando los flujos de datos, sintiéndome total y absolutamente solo. Entonces el comunicador cobró vida. El ataque fue un éxito y el puesto de mando secundario estaba justo donde dije que estaría, con todos sus efectivos, listo para coordinar un contraataque que nunca llegó. 1 hora después, el capitán subió a mi esquife. Todavía estaba cubierto de mugre por el objetivo, con la cara manchada de pintura de camuflaje. Caminó directo a mi puesto, miró la pantalla y luego a mí. Toda la sala contuvo la respiración. «Teniente», dijo con voz baja y ronca, «buena idea, salvaste vidas esta noche». Se dio la vuelta y salió. Eso fue todo, pero en el mundo silencioso y sin ventanas que había elegido, esas pocas palabras fueron más fuertes que cualquier explosión. Era la primera vez que mi análisis, no mi apellido, me definía. Fue la primera vez que me vieron de verdad. Esa única buena decisión sentó las bases de una carrera. Los siguientes 10 años fueron un torbellino de nuevos rangos y nuevos horizontes. Cada uno me alejaba más de la chica de aquella polvorienta casa de Texas. Me nombraron capitán en el cuartel Schofield, con el sol hawaiano reflejándose en las 2 barras de plata. Luego llegó la escuela de comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, un brutal crisol académico donde aprendí el arte operativo de la guerra. Cambié el calor tropical por el crudo invierno de Kansas y no miré atrás. Cada ascenso era otro objetivo conquistado. Cada movimiento del PC era un redespliegue estratégico. Mi vida cabía en una pila de cajas de mudanza color verde oliva. Aprendí a empacar. Las llamadas a casa se convirtieron en transmisiones confusas de un mundo que ya no reconocía. Llamé a mi madre desde una polvorienta tienda de mando en un lugar que no podía nombrar para decirle que me habían ascendido a mayor. «Oh, qué bien, querida», dijo con voz alegre y distante. «Tu hermano también acaba de ascender a mayor. Le hicimos una fiesta maravillosa. Vino toda la familia. Miré alrededor de mi tienda, los mapas colgados en las paredes de lona y la laptop segura que era mi única ventana al mundo. Yo era mayor y lo celebraba con una ración de comida tibia. Él era mayor y estaba cortando un pastel. La brecha entre nuestros mundos ya no se medía en millas, sino en realidades enteras. Entonces llegó la hoja de roble plateada. Teniente coronel. Con ella llegó el mando de un batallón de inteligencia. De repente, 400 soldados eran mi responsabilidad. Sus carreras, su entrenamiento, sus vidas, eran míos para protegerlos. Su peso era inmenso, una presión que nunca cedió. Pero por primera vez sentí que tenía una familia que entendía mi idioma. Fue durante una sesión informativa en el Pentágono que la década de trabajo finalmente cobró forma. Estaba en una sala con coroneles de alto rango y un general de una estrella presentando una evaluación de amenazas en una región inestable.
El aire olía a ambición y café rancio. A mitad de mi informe, un coronel de infantería de mayor edad me interrumpió, con la voz impregnada de una paciencia condescendiente. Señora, con el debido respeto, lo que sugiere es una desviación significativa de la evaluación establecida del teatro de operaciones. No me inmuté, lo dejé terminar. El silencio en la sala se prolongó demasiado después de que su voz se apagara. Le sostuve la mirada. Coronel, dije con voz perfectamente serena. Con el debido respeto, mi evaluación se basa en 72 horas de fusión continua de múltiples fuentes de mi equipo sobre el terreno. Su opinión se basa en un informe que leyó esta mañana. Hice una pausa y añadí: permítame continuar. La habitación estaba en completo silencio. El rostro del coronel se sonrojó profundamente. Con el rabillo del ojo vi al general de una estrella consultar sus notas, pero no antes de ver el atisbo de una sonrisa burlona en sus labios. En ese instante, la habitación era mía. Ya no era una oficial, ya no era la hija del sargento mayor Vance. Yo era el comandante con la mejor información de la sala, y todos lo sabían. Esa sonrisa discreta, casi invisible, del general era una señal. Me indicó que por fin había llegado. El general, que sonrió con sorna, fue quien tomó la decisión. Me dijo que mi nombre figuraba en la lista de selección de generales de brigada confirmada por el Senado. Yo mismo vi la lista más tarde, nítidamente en blanco y negro, en un memorando del Pentágono. Vance Eleanor M. parecía una errata. Durante 20 años me había centrado en el siguiente objetivo, el siguiente rango, la siguiente misión. Nunca miré el mapa completo. Nunca pensé que la campaña llegaría hasta aquí. La ceremonia de ascenso se celebró en una sala formal en las profundidades del Pentágono, un lugar que parecía más un museo que un edificio de oficinas. Mi nuevo uniforme militar era rígido y desconocido. Una sola franja ancha de galón negro recorría las perneras del pantalón. Parecía un idioma extranjero escrito en mi propio uniforme, un dialecto de autoridad que apenas empezaba a aprender. Un general de 4 estrellas, del que solo había leído, estaba a mi lado. Mi mentor, el general, estaba al otro. Juntos tomaron las estrellas plateadas, pesadas y reales, y las prendieron en mis sombreras. El pequeño pinchazo a través de la tela fue lo único que me convenció de que no estaba soñando. Mi mentor se inclinó hacia mí con una voz grave y retumbante. Bien hecho, General Vance. Se lo ganó. Después de que me quedé en el pasillo y llamé a casa, mi madre contestó su voz a miles de kilómetros de distancia. Le di la noticia. Hubo una pausa, el sonido de su mano tapando el auricular para avisarle a mi padre. Ah, dijo, volviendo a la línea. ¿Un general? Qué bien, querido. Tu padre está muy orgulloso, por supuesto. Otra pausa. Nos vemos en su jubilación entonces. La línea estaba despejada, pero la conexión estaba llena de estática. Era la última vez que los había llamado para pedirles su aprobación. No necesitaba una señal más clara para entender el mensaje. Mi nuevo ayudante en el campamento, un comandante astuto llamado Davis, a quien había elegido personalmente, me esperaba. Me sostenía la gorra nueva de servicio con la gruesa banda dorada. No me felicitó, simplemente dijo: «Su oficina está lista, señora». Era justo lo que necesitaba oír. Esa noche me encontraba sola en esa oficina. Las luces de Washington, D.C. brillaban tras la ventana reforzada. Me quité la gorra y me miré en el cristal oscuro. Una mujer a la que apenas reconocí me devolvió la mirada, y sobre su hombro se posaba una estrella brillante. Era un peso insoportable, el peso de 1000 decisiones, 100.000 horas en la oscuridad, una docena de mudanzas, 20 vacaciones perdidas. Todo estaba allí, concentrado en ese punto de plata. Durante 20 años creí que corría hacia algo, un ascenso, un puesto, respeto, pero me equivoqué por completo. Solo huía de esa chica callada e ignorada de la foto descolorida, la que siempre estaba al margen del encuadre. Esta noche dejé de huir. Esta estrella no era para el sargento mayor de comando que no veía más allá de mi género. No era para el hermano mimado que me veía como el chiste. Nunca fue para ellos. Era para ella, la chica que dejaron atrás. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, genuina y espontánea. El peso sobre mis hombros ya no era una carga, era un ancla, y por fin estaba en casa. El silencio en ese salón era algo físico. Me oprimía por todos lados, más pesado que el aire húmedo de Virginia. El primer silencio, el nacido de la risa de mi hermano, había estado destinado a aplastarme. Este nuevo silencio era mío, era un sistema de armas que desconocía tener.
Vi cómo el protocolo se imponía en la sala, una corriente invisible que cambiaba la situación. Los oficiales que me habían mirado con lástima un momento antes se erguían un poco más. Sus miradas, antes desdeñosas, ahora mostraban la deferencia reflexiva que se innata que todo soldado aprende hacia un oficial superior. Ya no veían el vestido, vieron la lápida oculta. Miré a mi hermano, el mayor Mark Vance. Su rostro, antes tan seguro y cruel, era un desmoronamiento de incredulidad. El color desapareció de sus mejillas mientras su cerebro intentaba reconciliar las palabras señora y estrellas con la hermana que creía conocer. No solo estaba avergonzado, sino horrorizado. En su mundo acababa de cometer una infracción catastrófica de las costumbres militares. Entonces miré a mi padre. Por primera vez en mi vida, vi algo quebrantar su rígida fachada de sargento mayor de mando. Fue conmoción, sí, pero debajo había un destello de algo más. ¿Asombro? ¿Vergüenza? No lo sé, pero sé que en ese momento, de pie junto a su hijo, por fin veía a su hija. No a la niña en el borde del marco, sino a la mujer que había construido un mundo que él no podía comprender. Toda la sala esperaba mi orden. Podría haber acabado con la carrera de mi hermano con una sola palabra silenciosa. Podría haberlos destrozado a ambos con la furia que había acumulado durante 20 años, pero la rabia se había desvanecido. Solo sentí una profunda y silenciosa sensación de desapego. Miré a Mark a sus ojos de pánico y no sentí nada, solo una triste conclusión. Era un capítulo de un libro que ya había terminado de leer. Le hice un leve, casi imperceptible gesto de asentimiento al mayor Davis. Era la única orden que necesitaba dar. Nos dimos la vuelta y caminamos. Mi espalda estaba recta. Mi paso era uniforme. Salimos del salón dejando a mi padre y a mi hermano solos en el silencio ensordecedor que yo había creado. Mi victoria no residía en una confrontación, estaba en la retirada, estaba en saber que no tenía nada más que demostrarles. El vestido barato nunca fue mi armadura, mi vida sí lo fue. Mi hermano siempre me vio como la hermana pequeña con un vestido barato. Se pasó la vida intentando incluirme en una pequeña historia con la que se sintiera cómodo, pero yo estaba ocupado escribiendo la mía. Si alguien alguna vez intentó sacarte de tu historia, cuéntame en los comentarios cómo escribiste tu propio final.